Hola a todos, bienvenidos al curso de interpretación de un metaanálisis. Es un curso que está ofrecido por la SCAN, que se va a celebrar entre el 3 de noviembre y el 8 de noviembre del 2020 y cuya duración es estimada de unas 3 horas. El índice del curso, pues voy a empezar haciendo una breve presentación de quién soy yo y luego ya vamos a entrar en materia, vamos a ver lo que es una revisión sistemática, luego vamos a ver los pasos a seguir para realizar un metaanálisis, los tipos de metaanálisis, si es escala multiplicativa o escala aditiva, luego ya propiamente dicho lo que es la interpretación de un metaanálisis, vamos a ver lo que es la heterogeneidad, si tenemos que utilizar un modelo de efectos fijos o efectos aleatorios, y el gráfico principal del metaanálisis, que es el forest plot. Por otra parte, vamos a ver lo que se denomina un análisis de sensibilidad y también vamos a analizar el sesgo más importante en un metaanálisis, que es el sesgo de publicación y que se ve o se analiza a través de un gráfico que se llama funnel plot. Y luego, por último, vamos a hacer una serie de cálculos vamos a hacer unas prácticas con una hoja de cálculo, un OpenCal o un Excel. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Jesús María González, soy licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad del País Vasco y doctor por la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas. Y físicamente estoy en la unidad de investigación del Hospital Negrín. Bueno, pues sin más, vamos a empezar esta primera parte, que es un poco una parte teórica, es quizás un poco la parte más aburrida del curso, pero es necesaria, es una especie de introducción para ver luego lo que es propiamente el metaanálisis. Entonces vamos a empezar con lo que es una revisión sistemática. Decimos que los artículos de revisión de la bibliografía son necesarios para poder acceder de modo sintético, eficiente, organizado y actualizado a la abundante información que se va generando continuamente debido a la investigación biomédica. Pues os podéis, por poner un ejemplo que hoy en día está muy de moda, os podéis imaginar toda la investigación que se ha ido desarrollando durante los últimos meses a través de o debido a la COVID. Por poner un ejemplo de PubMed, que me imagino que es un portal que muchos conocéis, PubMed dice que tiene más de 30 millones de citaciones. ¿Qué pasa? Que analizar esos 30 millones de citaciones pues es prácticamente imposible. Entonces, las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son los estudios originales primarios. Es decir, una revisión sistemática es como el análisis de varios estudios individuales, a partir de los cuales se pretende contestar a una pregunta de investigación claramente formulada mediante un proceso sistemático y explícito. Está claro que una de las cosas más importantes en investigación es que haya una pregunta de investigación, o sea, ¿qué es lo que estamos demostrando o qué es lo que queremos demostrar? A la revisión sistemática se le considera una investigación secundaria porque es una investigación sobre lo investigado, que decimos que son esos estudios originales. También decimos que es una herramienta principal para sintetizar toda la información científica que hay, para incrementar la validez de las conclusiones. No es lo mismo que haya un estudio que diga que el fumar provoca cáncer, que haya 1000 estudios que digan que el fumar provoca cáncer. Y luego también identificar aquellas áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar o ampliar la investigación. Y luego, por último, son imprescindibles para la práctica de una medicina basada en la evidencia. Seguimos. Las revisiones sistemáticas sintetizan los resultados de investigaciones primarias. Y lo ideal es que estas revisiones sistemáticas limiten el sesgo y el error aleatorio. Estas estrategias incluyen búsqueda sistemática y exhaustiva de todos los artículos potencialmente relevantes, es decir, todos los artículos que investiguen más o menos las mismas cosas. La selección de estos artículos mediante criterios explícitos y reproducibles de los artículos que sean incluidos finalmente en la revisión, es decir, tenemos que seleccionar pues más o menos artículos que sean más o menos similares, pues misma población diana, mismos efectos adversos, etcétera, más o menos similares tipo de pacientes, etcétera. Luego, descripción del diseño y de la ejecución de los estudios originales, la síntesis de los datos obtenidos y la interpretación de los resultados. Hombre, es ideal que en la medida de lo posible todos los estudios que analicemos pues tengan la misma medida de asociación, por decirlo así, pues que todos trabajen mediante o ratios o hazard ratios o riesgos relativos. Es lo ideal. Bueno, seguimos.
La revisión sistemática es una herramienta de síntesis de información. No siempre es posible presentar resumidamente los resultados de estos estudios primarios. Cuando los resultados de los estudios primarios no se pueden combinar desde un punto de vista estadístico, decimos que es una revisión sistemática cualitativa. Y cuando podemos utilizar métodos estadísticos para combinar los resultados y poder dar un valor final, un valor ponderado, decimos que es una revisión sistemática cuantitativa o es un metaanálisis. Luego, los pasos a seguir para realizar un metaanálisis. Como ya hemos comentado, lo primero de todo es formular la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que queremos investigar? Siguiente, tenemos que definir los criterios de elegibilidad de los estudios. ¿Qué estudios vamos a elegir? Pues los tipos de participantes, que sean más o menos similares en edad, sexo, localización, las intervenciones o exposiciones a comparar, los desenlaces, el outcome, si es el exitus o no es el exitus, etc. También el diseño del estudio, si son ensayos clínicos o ensayos aleatorizados, si es un estudio de cohortes, estudios de casos y controles, etc. Os recuerdo que los que tienen mayor validez de estos tres que estamos diciendo son los ensayos aleatorios o ensayos clínicos. Por otra parte, ¿dónde están localizados esos estudios? ¿De dónde hemos sacado esos estudios? Hombre, pues tenemos los más comunes, pueden ser las bases de datos electrónicas como PubMed o Medline, el registro en ensayos de la CROCAN, luego también tenemos bases de datos no cubiertas por la CROCAN, y por último también tenemos que tener en cuenta la búsqueda manual en revistas claves de la materia que queremos estudiar, libros de congresos, en fin, lo que se denomina un poco literatura gris, es decir, libros o fuentes de difícil acceso. Es decir, no solo nos vamos a fijar en PubMed o Medline o la CROCAN, sino también un poco lo que se denomina la literatura gris, para posteriormente intentar evitar lo que se llama el sesgo de publicación. Continuamos. La selección de los estudios. Ya que imaginar que tenemos ya 15 o 20 estudios seleccionados, vamos a hacer un siguiente filtro. Tenemos que comprobar la elegibilidad por 2 o más observadores. Es decir, de esos 15 o 20 estudios, pues que haya 2 o más observadores que crean que es conveniente introducir dicho estudio en el metaanálisis. Establecer un algoritmo para resolver desacuerdos. ¿Qué pasa cuando un investigador dice que se incluye y otro investigador dice que no se incluye? Y mantener un elenco de estudios excluidos y las razones de su exclusión. Por último, o a continuación, tenemos que valorar la calidad de los estudios seleccionados. Considerar si pueden valorarla independientemente 2 o más evaluadores. Es decir, lo ideal es que contra más gente opine lo mismo, pues mejor. Usar una lista de requisitos que se exigen. En los ensayos clínicos, tenemos que evaluar el enmascaramiento de la asignación y el manejo de las pérdidas durante el seguimiento. Esto es importante. Y en los estudios observacionales, como puede ser un estudio de cohortes, valorar siempre el control de la confusión y los sesgos de selección, que también es muy importante. Luego ya, finalmente, la extracción de los datos para el metaanálisis. Diseñar y pilotar el formulario para la recogida de datos de cada estudio. Autores, fechas de publicación, tipo de estudios, ¿no? Lo que decimos, casos, controles, cohortes, y las estimaciones, la medida de asociación, si es una odds ratio, hazard ratio o riesgo relativo. Lo ideal es que todos los estudios tengan la misma medida de asociación, sea cualquiera de esas tres. Es lo ideal, pero aunque no siempre va a ser así. Por ejemplo, antes que estábamos hablando de las bases de datos, vamos a ver un pequeño comentario de la CROCAN. La CROCAN es una organización internacional cuyo propósito principal es ayudar a tomar decisiones sanitarias bien fundamentadas, preparando, manteniendo y promocionando el acceso a las revisiones sistemáticas basadas en la evidencia. Este es un texto que está sacado de la página web de la CROCAN y aquí tenéis dicho enlace. Por eso es conveniente, a lo mejor cuando se realiza un metaanálisis, pues visitar esta base de datos. También tenemos un manual CROCAN de revisiones sistemáticas de intervenciones. Aquí he adjuntado el link asociado a este PDF. Y a modo de ejemplo, pues vamos a comentar lo que sería un material y métodos de un metaanálisis de un artículo científico. Se realizó una revisión sistemática de la literatura para identificar aquellos estudios publicados entre el 1 de enero del 2007 y el 30 de junio del 2019. La búsqueda fue realizada por 2 investigadores independientes entre el 5 de julio y el 15 de julio, usando Medical Site Headings, una base de datos,
textos libres para identificar referencias relevantes. En las bases de datos electrónicas, pues Medline, Embase y la Crocan. Bueno, el algoritmo completo está detallado en el material suplementario. Y luego en adición, o por añadido, también se chequearon estas páginas web para buscar datos no publicados, lo que os decía un poquito antes, lo que se llama la literatura gris. Tipos de metaanálisis. Como decimos, el metaanálisis intenta combinar los efectos hallados en varios estudios estimando un nuevo parámetro que sintetiza lo aportado por cada una de las investigaciones individuales. Es decir, es una especie de promedio ponderado de lo hallado en todos los estudios. Y tenemos principalmente dos tipos de metaanálisis. Aquellos que se expresan en escala aditiva, que se expresa pues a lo mejor comparando medias o evaluando una diferencia de medias o una diferencia de proporciones. O aquellos que se representan en escala multiplicativa, que lo hacen a través de odds ratios, de riesgos relativos y de hazard ratio. Lo más común, o casi todos los metaanálisis, se trabajan en escalas multiplicativas, se trabajan mediante odds ratios, riesgos relativos y hazard ratios. Y es lo que vamos a ver también nosotros a lo largo de este curso, la escala multiplicativa. Por último, también vamos a ver lo que se llama modelo de efectos fijos o efectos aleatorios. En el modelo de efectos fijos, las diferencias entre las medidas de efecto estimadas en los diferentes estudios se deben exclusivamente al error aleatorio propio del muestreo. Es decir, es como si todas las muestras serían de una única población donde hay un único parámetro. Es decir, los datos serían más homogéneos. Por otra parte, un modelo de efectos aleatorios se asume que los diferentes estudios incluidos en el metaanálisis son una muestra aleatoria de varias poblaciones hipotéticas de estudios. Simplemente aquí lo que vamos a tener es que los intervalos de confianza van a ser más amplios y los datos van a ser más heterogéneos. Es decir, esto es como si cogemos una muestra de una población y aquí, por decirlo así, tenemos varias poblaciones y cogemos varias muestras o una muestra de cada una de las poblaciones. En efectos fijos hay datos más homogéneos y en efectos aleatorios hay datos más heterogéneos. Los datos van a ser más distintas. Ambos métodos solo difieren en su esquema de asignación de pesos, lo que sería la media ponderada a cada estudio. No va a haber mucha diferencia cuando hagamos un metaanálisis de efectos fijos y efectos aleatorios en cuanto a un valor numérico. Pero sí que va a haber cosas a tener en cuenta o para diferenciar. Bueno, vamos ya con lo que sería un poco la parte práctica. Hasta aquí hemos visto un poco la parte teórica de cómo seleccionar estudios, cómo seleccionar ensayos clínicos o estudios de corte, y a partir de aquí vamos a trabajar con los datos ya seleccionados, es decir, con los estudios que ya los tenemos seleccionados. Entonces aquí por una parte tenemos 14 estudios, veis que tenemos el nombre y el año. Luego aquí tenemos una variable que indica si pertenece al grupo, a este subgrupo, si tomó este medicamento BIMA, si lo tomaron o no lo tomaron, y aquí tenemos los datos crudos, es decir, tenemos aquí por ejemplo el grupo TAR, tenemos 190 pacientes, de los cuales uno tuvo el evento, y en el grupo no TAR tenemos 190 pacientes, de los cuales no hubo ningún evento. Si nos vamos al NASO, pues tenemos 3.584 pacientes, de los cuales 172 desarrollaron el evento, y tenemos 3.584 pacientes, de los cuales 118 desarrollaron el evento. Con tener estos datos es suficiente, ya podemos realizar un metaanálisis. También vale si en lugar de tener los datos crudos, como hemos dicho, como serían estas 4 columnas, tenemos la medida del efecto, lo que sería el riesgo relativo o el odds ratio y sus respectivos intervalos de confianza. ¿Cómo calcular un riesgo relativo a partir de los datos crudos? Pues de forma muy fácil. Por ejemplo, en este estudio, en el Bertolucci, tenemos que la incidencia acumulada en el grupo del TAR sería 3 entre 11 y la incidencia acumulada en el grupo de no TAR sería 4 entre 127. Por tanto, el riesgo relativo es el cociente de las dos incidencias acumuladas, lo cual nos da un resultado de 0,73. Entonces, con este riesgo relativo y su intervalo de confianza, también partimos de las condiciones ideales para poder realizar un metaanálisis. ¿Qué pasa como curiosidad en este ejemplo que hemos tomado? Si yo calculo el riesgo relativo de este primer estudio, estaría dividiendo 1 entre 190 y 0 entre 190.
0 entre 190 es 0, y si cuando dividimos algo entre 0, eso da infinito. Entonces, bueno, aquí surge un pequeño problema, pero que nada, que el programa informático lo soluciona de forma muy sencilla. Entonces, veis que estos son, bueno, en primer lugar, el gráfico completo sería un forest plot, que es el gráfico que se asocia a un metaanálisis. O sea, aquí tenemos toda la información. Entonces, ahora vamos a ir analizando paso a paso toda la información que aparece en este forest plot. Como veis aquí, en primer lugar, a la izquierda del todo aparecen los nombres que teníamos y el año, nombre y los años, nombre y año, etcétera. Luego, a continuación, que está marcado en rojo, aquí tenemos los datos numéricos que hemos introducido nosotros: el 1 190, 0 190, 4 520, 1 260. Y luego aquí abajo del todo aparece la suma de todos los eventos. Ahí, en este caso, en el grupo del TAR tenemos 265 eventos y el total de pacientes sería 13.063. Y en el grupo notal tenemos 220 eventos y el número de pacientes totales sería de 12.827. Seguimos. Vemos también que el programa calcula de forma automática el riesgo relativo y su intervalo de confianza, que hemos dicho, o podemos meter estos datos o metemos el riesgo relativo. Si veis, el riesgo relativo que calcula el programa es idéntico a lo que nosotros teníamos calculado en la hoja Excel, salvo para el primer registro, que nosotros decíamos que era infinito porque estábamos dividiendo entre 0, y entonces el programa lo que le hace de forma automática es ponerle un valor de 3. Estos son cálculos internos que hace el programa estadístico y no tenemos que darle mayor importancia. Recordar, si el odds ratio o si el riesgo relativo odds ratio y hazard ratio es mayor de 1, significa que la exposición es un factor de riesgo, la exposición es mala. Si el riesgo relativo odds ratio hazard ratio es menor que 1, significa que la exposición es un factor protector, la exposición es buena. Y si el odds ratio, el riesgo relativo, perdón, odds ratio o hazard ratio es igual a 1, significa que la exposición es indiferente. Estas tres medidas son medidas de asociación entre dos variables cualitativas. Si es mayor que 1, factor de riesgo; menor que 1, factor protector; igual que 1, es indiferente. Y vamos a ver qué pasa con los intervalos de confianza. Vamos a interpretar los intervalos de confianza. Tenemos el ejemplo 1, un ejemplo cuya odds ratio es de 2 y el intervalo de confianza está entre 1,25 y 3,75. Entonces decimos que como la odds ratio es mayor que 1, la exposición decimos que es un factor de riesgo. Además, como el intervalo de confianza no contiene el valor 1, si os fijáis aquí en el gráfico, el 1 está por debajo del extremo inferior, entonces el resultado es estadísticamente significativo. Tendríamos un p-valor inferior a 0,05. Por otra parte, en el ejemplo 2, tenemos que también que el intervalo de confianza, que el odds ratio es de 2. Y el intervalo de confianza en este caso es de 0,8 a 4,25. Mayor que 1, seguimos diciendo que es un factor de riesgo. Sin embargo, como el intervalo de confianza contiene el valor 1, significa que el resultado no es estadísticamente significativo. Obtendríamos un p-valor mayor o igual de 0,05. Seguimos. Tenemos ahora un odds ratio de 0,7 y su intervalo de confianza está entre 0,55 y 0,95. La odds ratio menor que 1 significa que la exposición es un factor protector, la exposición es buena, y el intervalo de confianza no contiene el valor 1, el resultado es estadísticamente significativo. Tendríamos un p-valor menor de 0,05. Y por último, si tenemos una odds ratio de 0,7 y un intervalo de confianza al 95% de 0,5 a 1,5, la odds ratio es menor que 1, la exposición factor protector, pero como el intervalo de confianza contiene el valor 1, entonces el resultado no es estadísticamente significativo. Tendríamos un p-valor mayor o igual de 0,05. Seguimos con el gráfico. Esto que os he explicado de los intervalos de confianza viene bien para entender lo que es el gráfico propiamente dicho. Vemos que aquí está el valor 1 y que la línea del 1 es como lo que separa del factor de riesgo, factor de protector. Si nos fijamos en este estudio, en el NASO, vemos que es 1,46 y su intervalo de confianza 1,16, 1,83. Vemos que es factor de riesgo porque está por encima de 1 y además el intervalo de confianza no corta el valor 1, es decir, significativo. Además vemos
Si os fijáis, en cada línea hay cuadraditos más o menos pequeños. Aquí es un cuadradito muy grande y aquí son cuadraditos más pequeños. Entonces el cuadrado, lo grande o pequeño que es el cuadrado, nos indica el peso que tiene el estudio. Entonces aquí vemos que Nason tiene un cuadrado muy grande, nos indica que tiene mucho peso. Y por ejemplo Buston tiene un cuadradito muy pequeño, por lo tanto nos indica que tiene poco peso. Y además el intervalo de confianza corta al valor 1, lo que nos indica que no va a tener un resultado significativo. Aquí conviene fijarse lo grande o pequeño que es el cuadrado y si el intervalo de confianza corta el valor 1 o no lo corta. Aquí por ejemplo este estudio también tiene peso, pero corta el valor 1. Por lo tanto este estudio por sí solo no sería estadísticamente significativo. Abajo aparecen estas letras, dice favorable para no TAR. Hemos dicho que si es a partir de 1 sería factor de riesgo para TAR. Entonces es lo mismo decir factor de riesgo para TAR que es bueno para no TAR, o no TAR es un factor protector. Del mismo modo que aquí hemos dicho que por debajo de 1 el TAR es un factor protector, pues por eso pone aquí que es favorable a TAR. Menor que 1 factor protector es favorable para TAR, encima de 1 factor de riesgo no es bueno para TAR, pero sí es favorable entonces para no TAR. Si fumar es malo, no fumar es bueno. Pues esto sería lo equivalente. Esto sería favorable a no fumadores y aquí sería favorable para los fumadores, teniendo en cuenta que el fumar pues se presupone que es un factor de riesgo. En estas dos últimas columnas se presentan el peso de cada estudio. Tenemos un peso para los factores fijos y un peso para los factores aleatorios. No suele haber mucha diferencia entre el peso de factores fijos y aleatorios. No son iguales, pues aquí tenemos un 53, aquí un 57, aquí un 13 y aquí un 10, pero bueno, tampoco suele haber unas grandes diferencias. Bueno, perdón, se me ha olvidado. Este peso, el peso que aparece aquí, está asociado con el tamaño del cuadrado. Si os fijáis aquí, este estudio, el Naso, tiene un gran peso, su cuadrado es grande. El siguiente estudio, el Tatoulis, tiene también un peso importante, tiene un cuadradito también grande. Y lo mismo pasa con el Raja. Es el 13%, tiene un cuadrado que bueno, más o menos se ve. Sin embargo, el Grishaber tiene un peso pequeñito y eso está representado en su cuadradito, que también es muy pequeño. Entonces los pesos están asociados con el tamaño del cuadrado. Continuamos. Tenemos aquí una línea de heterogeneidad, donde aparece un I cuadrado que pone 0% y un Chi cuadrado con 13 grados de libertad. Bueno, esto no es muy importante, con el 6,64 y el p-valor que sí ya es un poquito más importante, un 0,92. Vamos a ver a continuación qué es esto de la heterogeneidad. Bueno, con la heterogeneidad lo que hacemos es un contraste de hipótesis. Decimos que la hipótesis nula es que los resultados de los estudios son similares entre sí, es decir, si todos los estudios son más o menos similares entre ellos, o si los resultados de los estudios son distintos entre sí. Entonces, cuando la hipótesis nula es verdad, vamos a combinar los resultados en una única estimación, además que sería de efectos fijos. Y si tenemos heterogeneidad, es decir, rechazamos la hipótesis nula y decimos que los resultados de los estudios son distintos entre sí, presentaríamos los resultados de forma separada. Pero además, bueno, vamos a ver luego, en este caso tenemos un p-valor de 0,92, mayor de 0,05 o 0,10, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que no existe heterogeneidad. También conviene calcular el valor de I cuadrado, que en este caso es del 0%. Entonces decimos que el 0% de la variabilidad entre los estudios se debe a la heterogeneidad. Dicho en otras palabras, decimos que no hay heterogeneidad y que lo comprueba o lo confirma el p-valor que hemos calculado aquí, 0,92, que es mayor de 0,010 y de 0,05. Cuando el I cuadrado es igual a 0, decimos que hay una homogeneidad excelente. Hasta el 25% decimos que hay una heterogeneidad baja. Hasta el 50% decimos que hay una heterogeneidad moderada y a partir de aquí empezaríamos ya a hablar de efectos aleatorios o de presentar los resultados a través de efectos aleatorios y hasta el 75% pues ya es una heterogeneidad alta o muy alta. Por lo tanto decimos que asumimos heterogeneidad cuando el p-valor, este p-valor que aparece aquí es menor de 0,05 o el I cuadrado que aparece aquí es mayor del 50%. Normalmente
estarán más o menos asociados. Si aquí tenemos un I cuadrado alto, cercano a lo mejor al 100%, al 90 o al 80%, es muy probable que el p-valor asociado que aparece sea menor de 0,05. Pero además de esto, tenemos que analizar ¿por qué es debida a estas diferencias? ¿Es debido al diseño? ¿Es debido a la metodología? Es decir, no solo tenemos que decir que hay heterogeneidad, sino intentar investigar a qué es debido, a que los estudios son diferentes, a que los pacientes incluidos son distintos, a que los endpoints son diferentes, etcétera. Y luego también sería interesante realizar subgrupos de estudios que sean homogéneos tanto en su diseño como en su resultado. Es decir, dentro de esa diferencia que pueda haber, pues sería interesante agrupar aquellos estudios que son similares entre ellos. Entonces, y luego por último, en caso de presentar un único resultado, se deberán presentar los resultados de efectos aleatorios. Y recordar, sin olvidar analizar la razón de esta heterogeneidad. Tendremos que intentar justificar por qué ha habido esta heterogeneidad. Y si presentamos que no queremos hacer como subgrupos, entonces tenemos que presentar los resultados de efectos aleatorios. Seguimos con el análisis del forest plot, y entonces vemos que el modelo de efectos fijos presenta un riesgo relativo ponderado de 1,29, con un intervalo de confianza 1,08, 1,53. Vemos que este intervalo no contiene el valor 1, por lo tanto vamos a deducir que el resultado es estadísticamente significativo. Si analizamos aquí el tamaño o el test de efectos fijos, vemos que tiene un p-valor de 0,004 menor de 0,05. Esto está asociado a que hemos dicho que el intervalo de confianza no contiene el valor 1. Si nos fijamos en el cálculo asociado a efectos aleatorios, random effects, vemos que la medida ponderada es 1,28, y en este caso el intervalo de confianza es más o menos lo mismo, 1,08, 1,053. Igual que antes, como el intervalo de confianza no contiene el valor 1, vamos a concluir o vamos a deducir que el resultado es estadísticamente significativo, como aquí podemos comprobar. Tenemos que el p-valor es inferior a 0,05. Y esta es la interpretación del forest plot. Si tenéis alguna duda, porque el saber analizar este gráfico, lo podéis plasmar en el foro de dudas, porque desde luego esta explicación es como de las cosas más importantes. A continuación lo que vamos a hacer es también un forest plot, pero además en este caso teníamos una variable que se llamaba BIMA, que unos grupos sí tenían este medicamento y otros grupos no lo tenían. Entonces lo que vamos a hacer es como una especie de submetaanálisis para los 5 estudios del grupo no BIMA, que no tenían BIMA, y vamos a hacer otra especie de subanálisis para aquellos 9 estudios que sí tienen el grupo BIMA. Entonces, con el programa estadístico también lo podemos hacer. El programa estadístico, por cierto, para aquellos interesados, es el RStudio. Todos estos gráficos o todos estos forest plot están realizados con el programa, que es un software gratuito, el RStudio. Espero que en sucesivos cursos, pues a lo mejor podamos hacer algunas prácticas con este programa estadístico, pero para ello es imprescindible que amplíen las horas de los cursos, porque con estas poquitas horas que tenemos es imposible realizar la parte práctica. La parte práctica vamos a hacer con el Excel, que es mucho más sencillo, y yo os voy a dar casi todos los cálculos hechos para facilitarlos, para que no sea muy complicado. Tenemos aquí en el grupo no BIMA los 5 estudios, y tenemos que el cálculo o el riesgo relativo ponderado de estos 5 estudios es de 1, 0,73, 1,37, evidentemente, lógicamente, el 1 está contenido en este intervalo de confianza, por lo tanto, su p-valor asociado va a ser mayor de 0,05. Fijaros, un p-valor de 0,99, prácticamente 1. Seguimos viendo que no hay heterogeneidad, pero que los resultados no son estadísticamente significativos. No podemos sacar muchas conclusiones del grupo de no BIMA. Sin embargo, si nos vamos al grupo de BIMA y nos fijamos en el modelo de efectos fijos, tenemos que el riesgo relativo ponderado es de 1,44, el intervalo de confianza 1,17, 1,77, no contiene el valor 1, por lo tanto también deducimos, o va en sincronización,
que el p-valor es menor de 0,05, en este caso tenemos un p-valor menor de 0,001. Seguimos viendo que no hay heterogeneidad, que es 0, por lo tanto tenemos un p-valor aquí de 1, que es mayor de 0,05. Y por último, tenemos lo que sería la media ponderada de todos los estudios. Fijaros que este 1,29, 1,08, 1,53 coincide con lo que hemos visto antes. 1,29, 1,8, 1,53. Es decir, saca lo que es el resumen para el grupo no BIMA, saca las conclusiones para el grupo BIMA y saca las conclusiones en su totalidad. Os recuerdo también, como he dicho antes, que este gráfico está hecho con el RStudio. Seguimos. Vamos a ver lo que es un análisis de sensibilidad. Está claro que a lo mejor si queremos publicar un metaanálisis, el gráfico principal va a ser el forest plot. Eso no cabe la menor duda. Pero sí que es verdad que en material suplementario tendríamos que meter el análisis de sensibilidad o el funnel plot que veremos luego. Que son cosas secundarias, pero también son cosas importantes que miran los revisores de los artículos científicos. El análisis de sensibilidad simplemente consiste en calcular la estimación del efecto global, ese riesgo relativo o ratio o hazard ratio, excluyendo un único estudio cada vez. Es decir, si yo en nuestro estudio elimino el estudio Raja, si os fijáis, es este de aquí, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo el metaanálisis quitando este estudio y dejando los otros 13? Bueno, pues en ese caso obtendría un riesgo relativo de 1,36, el intervalo de confianza no contiene el valor 1, sería un resultado estadísticamente significativo. ¿Qué pasa si únicamente elimino el estudio, el Tatoulis? Pues obtendría un riesgo relativo de 1,30 con un intervalo de confianza 1,08, 1,57. Y aquí están representados todos y cada uno de ellos, siendo el resultado global el que está aquí puesto en amarillo. Si os fijáis, si yo elimino el estudio NASO, que es el que más peso tenía, el estudio, como era en nuestro estudio, el NASO era un factor de riesgo, al eliminarlo, pues se convierte o tiende a acercarse a 1, hacia factor protector. Bueno, es factor de riesgo porque está como encima de 1, pero veis que está como más desplazado que el resto, está como más hacia la izquierda, se acerca más al 1, entonces ya no sería tan factor de riesgo. Vemos que en este caso el intervalo de confianza corta el valor 1, por lo tanto, pues, si yo elimino del estudio, del análisis el estudio NASO, el resultado sería no significativo. Fijaros, pasamos de tener con NASO de 1,29, si yo elimino NASO a 1,09. Si os fijáis, todos estos estudios, desde el Tatoulis hasta el Navia, más o menos son similares a la medida global, al efecto medio o al efecto ponderado. Sin embargo, los otros dos estudios, el Raja y el NASO, los estudios varían un poquito. El estudio NASO, hemos dicho que es un factor de riesgo y además con mucho peso. Por lo tanto, si yo quito este estudio, ¿qué va a pasar con la medida global? Que se va a acercar al 1. Del mismo modo que si yo elimino el estudio Raja, que era un factor protector, además tenía un cierto peso, pues la medida ponderada va a ser todavía como más factor de riesgo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si eliminamos el Raja, más factor de riesgo, y si eliminamos el NASO, el resultado se acerca a 1. Entonces, este análisis de sensibilidad, también es interesante presentarlo, ya os digo, como material complementario en un artículo científico. Y lo ideal es que más o menos todos los estudios sean similares o eliminando cada uno de los estudios, el resultado sea más o menos similares. Aquí podríamos tener estas dos discrepancias del estudio Raja y el estudio NASO. Otro tema muy importante en un metaanálisis es lo que se llama el sesgo de publicación o su representación gráfica, que es un funnel plot. Ocurre cuando los estudios incluidos en el metaanálisis no son representativos del total de las investigaciones realizadas. No se tienen en cuenta artículos que se publican en revistas menos conocidas o con resultados no significativos. Sí que es verdad que siempre tendemos a que aquellos estudios que no han obtenido resultados significativos, como a no tenerlos en cuenta, y no tiene por qué ser así. Entonces, la manera gráfica de representar un posible sesgo de publicación es mediante un funnel plot, que es un gráfico de embudo. Simplemente porque, como por cultura general, tampoco tenéis por qué saber
En el eje X se representa el efecto en escala logarítmica, los riesgos relativos, y en el eje Y su error estándar, que nos va a dar un poco igual. La idea es que estos puntitos, vamos por decirlo así, se distribuyan de forma más o menos simétrica a lo largo del triángulo, este que estamos viendo. En este caso, por ejemplo, vemos que los puntos están distribuidos a lo largo de esta línea vertical. Entonces aquí, en este primer caso, diríamos que que el resultado es simétrico, que no existe un sesgo de publicación, mientras que en este segundo ejemplo vemos que hay cierta asimetría. Aquí hay muchos más datos que aquí no hay. Este es un gráfico no simétrico, por lo tanto hablaríamos de un sesgo de publicación. Por último, simplemente que también con el programa RStudio, existe un contraste de hipótesis para comprobar si existe asimetría o no. Entonces, en este caso el p-valor es 0,20, mayor de 0,05, por lo tanto, mantenemos la hipótesis nula que afirma que no hay asimetría en el funnel plot. Este sería nuestro gráfico, y bueno, pues está claro que hay más o menos puntitos a ambos lados de la línea, tanto como por abajo como por arriba. Entonces, bueno, pues concluimos que este gráfico presenta simetría, es decir, estamos esquivando lo que sería el sesgo de publicación. Como conclusión de los metaanálisis, tenemos que decir que la validez del resultado de un metaanálisis depende de la calidad de los estudios incluidos. Es como una Thermomix. Si nosotros en la Thermomix metemos malos alimentos, pues el producto final va a ser malo. Y en los metaanálisis va a pasar pues muy parecido. El metaanálisis va a depender de la calidad de los estudios que hemos introducido. Ya estamos terminando, pero bueno, vamos a repasar el nivel de evidencia de los estudios científicos. Los metaanálisis y las revisiones sistemáticas son los que mayor evidencia presentan. Luego tendríamos un ensayo clínico aleatorizado, un estudio cuasi experimental, que sería, por decirlo así, por no complicarnos, un ensayo clínico, pero no aleatorizado. Luego vendría un estudio de cortes, casos y controles, un estudio transversal, que es el ejemplo más claro de un estudio transversal, es una encuesta, estudios ecológicos donde se estudia a gran volumen de la población y estudio de casos. Y hasta aquí está, con esto hemos terminado la parte teórica de este curso. Como ya os he dicho, en el foro de dudas voy a subir una hoja Excel donde vamos a reproducir los datos que hemos visto del forest plot, los resultados a través de una hoja Excel. Y también vamos a plasmar un ejercicio de que vais a hacer vosotros lo que sería el metaanálisis de la parte del grupo BIMA y el metaanálisis de la parte del grupo no BIMA. También os animo a plantear todas las dudas que tengáis, a plasmarla en el foro de dudas, o si tenéis vosotros algún metaanálisis que analizar, que tengáis por ahí en el cajón y que le queráis comentar, que lo plasméis en el foro de dudas. Entonces nos vemos con la hoja Excel. Muchas gracias y cualquier duda ya sabéis.